un gusto estar pues, aquí, digamos, iniciando el trimestre con la presentación de un libro que es, digamos, el relato de muchas experiencias de todo el país. Entonces voy a presentar a quien nos acompaña y podemos iniciar un poco la presentación. La dinámica de la presentación es que los compañeros van a hacer una primera introducción al libro, luego le pedimos a la profesora Lupita que nos hiciera un comentario sobre el libro y al final cerraré yo, digamos, con una experiencia tanto de aquí de la UAM como de la UNAM. Entonces, Juan Camilo Fontalvo Huertas, que es el compañero colombiano que está al fondo, él dice que es una persona apasionada por los procesos formativos y la agricultura en todas sus manifestaciones, especialmente la urbana, pero también la desarrollada en contextos rurales. Ha estudiado mayormente en los huertos educativos, pero también ha colaborado en algunos trabajos que involucran la sostenibilidad en múltiples ámbitos. Actualmente está abordando desde el marco de los puntos de apalancamiento en la agricultura urbana en la zona metropolitana de Jalapa, en el centro de Veracruz, en México. Y tiene un libro bien interesante dirigido para niños que se llama El asombroso viaje a donde nace la comida, historieta que fue reconocida en un concurso de la FAO. Y bueno, tiene diferentes publicaciones sobre huertos y es un conocedor de huertos en el país. Cada vez que ve un huerto va y corre a conocerlo. Osvaldo Ramsés Castro es profesor e investigador del departamento de la preparatoria agrícola de la Universidad de Chapingo. Él ha trabajado mucho sobre el tema de educación ambiental, tiene varios artículos publicados sobre eso. Tiene recientemente un libro publicado también con Juan sobre agricultura, huertos educativos y transformaciones socioecológicas, experiencias significativas en México, y pertenece y fundador de la Red Mexicana de Formadores Ambientales para el Desarrollo Sostenible. Gracias por venir. Y bueno, aquí a mi izquierda está la profesora Guadalupe Ramos, ella es bióloga egresada de la Facultad de Ciencias, bueno, ya muchos la conocerán. Es maestra en el Colegio Superior de Agricultura Tropical en Cárdenas, Tabasco, en esa escuela inicial de agroecología, junto con varios profesores muy interesantes. Ha sido profesora ya durante mucho tiempo aquí del Departamento de Producción Agrícola y Animal. Es profesora investigadora y bueno, también apoya a las diferentes maestrías de ciencias agropecuarias y sociedades sustentables. No quiero leer currículum, pero muchas gracias por estar acá. Yo soy Alonso Gutiérrez, solo soy profesor de agronomía y que tengo un capítulo en este libro que trataré de reducir. Entonces, les paso la palabra y les agradezco mucho estar acá. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Sí se escucha bien? Sí. De acuerdo. Pues para nosotros es un gusto poder presentar este libro en este espacio. Ayer recién hicimos la primera presentación del libro en la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Esta es la segunda presentación. Nos alegra muchísimo que haya un poco más de personal en esta presentación que en la anterior. Entonces, bueno, primero agradecer a las personas que han hecho posible este evento, especialmente Alonso y a ustedes por estar aquí. Esperamos que sea de total agrado para ustedes esta presentación del libro. Bien, como verán, este libro denominado Huertos en Instituciones de Educación Superior, Relatos y Experiencias desde México, es un libro que hemos coordinado. Quien les habla, Juan Fontalvo, soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Sostenibilidad en la ENES Morelia. Yadeneiro de la Cruz Elizondo es profesor de la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana y Osvaldo Castro es profesor en la Universidad Autónoma de Chapingo. Este libro nació como un interés personal. Mi tesis de maestría fue sobre el huerto de la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana en Jalapa. Y cuando yo estaba desarrollando esta investigación,
pues me di cuenta que pocos estudios habían para referenciar al respecto de huertos universitarios. Entonces, luego empecé a indagar, haciendo como una revisión, y me di cuenta que habían iniciativas, pero poco documentadas, poco había escrito sobre ellas, más como notas periodísticas, o que tenían un Facebook, una red social asociada a un huerto, pero iniciativas muy aisladas, ¿de acuerdo? Entonces, en el segundo Congreso Mexicano de Agroecología, que fue en Chapingo, en Texcoco, en 2021, ok, pues ahí coordiné una reunión de trabajo, un simposio, mini simposio que denominamos pues, huertos en instituciones de educación superior, justo con la intención de hacer un primer acercamiento, invitación a estas iniciativas. Entonces traté de enviar algunos correos personales a estas iniciativas, a estos Facebook y tal, y bueno, finalmente llegaron 10 experiencias de huertos a ese Congreso de Agroecología. Y una necesidad que surgió de esa mesa de trabajo fue decir, bueno, pues hay que escribir algo al respecto, no podemos estar por ahí aislados. Somos pocos locos, dirían por ahí, gente que siembra en la universidad, pero pues hay que conjuntarlo en algo. Entonces, luego de este evento, hicimos justo una convocatoria a través de redes sociales y llegaron 55 resúmenes. 55 resúmenes, no todos fueron aceptados porque no cumplían con ciertos lineamientos, no tenían como un nivel de consolidación. Incluso les venía comentando aquí a los amigos que pues algunos los rechazamos porque les preguntamos, ¿no pueden enviar algunas fotos del huerto? Y nunca la enviaron. O sea, como que apenas tenían la intención, pero queríamos que fuesen experiencias ya que tuviesen algún nivel de consolidación y que tuviesen una riqueza para contar, particularmente, ¿vale? Entonces, finalmente quedaron 20 experiencias en este libro. Es un número significativo. Sabemos que hay más experiencias, pero lo que pudimos hacer, lo que quisimos hacer para que esas otras experiencias no se vieran aisladas o rechazadas del todo, fue diseñar un espacio que ahorita Osvaldo va a comentar, pero eso es particularmente el contexto inicial que les quisiéramos compartir del libro. Es un libro editado por Ediciones Comunicación Científica, una editorial de aquí de la Ciudad de México, independiente, que bueno, luego al final les vamos a compartir un código QR para que puedan ver el libro y descargar. Y ahora le voy a ceder la palabra a Osvaldo para que continúe con la presentación. Sí, gracias. Si nos ayuda con la siguiente cuestión. Igual, buenas tardes, un gusto estar aquí y gracias a los amigos, y realmente me siento en casa porque yo soy egresado de la UAM en Iztapalapa, de la licenciatura en biología. Entonces es un gusto estar con ustedes. Les vamos a presentar, bueno, este es el índice de la presentación. Vamos a comenzar con, bueno, posteriormente la bienvenida, vamos con la ilustración de la portada. Nos da siguiente, por favor. Con la portada resulta muy interesante que es una compilación de experiencias de huertos universitarios, muy interesantes, que ahorita vamos a estar comentando, pero lo primero que les queremos decir es la portada. La portada fue diseñada por un ilustrador de Veracruz, Julio María, se llama Julio María, en donde se fueron provistos las palabras clave de todo el libro, los títulos de los capítulos, y él nos dio propuestas de ilustraciones, pero como ustedes pueden observar, esta fue la que decidimos los coordinadores aceptar y que fuera publicada como portada, porque en ella nos muestra una persona que desde su conocimiento, su percepción, están surgiendo todos los elementos que conforman o que rodean al concepto de huerto educativo, huerto escolar, huerto universitario. Podemos identificar en el centro una planta de cempasúchil, el maíz que no puede faltar, maíces criollos nativos, edificaciones haciendo alusión a la cuestión urbana, que son huertos que están establecidos dentro de las universidades y que están en la urbe, como
tal. Podemos identificar otro tipo de plantas como la calabaza, obviamente la energía solar, entre otras. Y esta propuesta nos da la idea de que el huerto es un nuevo paradigma, si bien no es una idea nueva, ya tiene bastantes años, pero al final el huerto va más allá de las aulas, va más allá del pensamiento humano, va más allá de las percepciones individuales, sino va a lo colectivo, a lo transdisciplinar, entre otras cosas, ¿no? Entonces al final fue un proceso pues creativo, con los componentes principales que conforman a la temática, y pues la composición y significados que nos da pues es importante, ¿no? A nosotros nos agradó bastante y ahí está la obra. Cabe mencionar que la obra es gratuita y está totalmente en línea y fácil de descargar. Ahorita lo vamos a compartir al final. También paralelo a esta obra se hizo un mapeo de los huertos universitarios que están presentes en la obra y que además están en la red, en una red, y este mapa es interactivo. También aquí está la dirección electrónica. Si uno posiciona el cursor, inmediatamente aparece una ficha técnica de las características del huerto según el estado de la República. Entonces en este mapeo hay 50 registros a lo largo del país. Tenemos desde el sureste hasta prácticamente la península de Baja California, presencia de huertos, y centrado un poquito más en la Ciudad de México y Estado de México, ¿no? Ahí es donde hay mayor cantidad de huertos, pero esto también es un primer acercamiento del mapeo. Bien se vienen más experiencias compiladas de huertos, no son los únicos que existen en el país, pero ya es una iniciativa, como lo decía Juan Fontalvo, de compilar y documentar lo que se está haciendo en torno a los huertos que ya están establecidos o incluso que están en miras de consolidarse. Siguiente, por favor. Bien, vamos a platicar un poquito del prólogo que fue escrito por el doctor Miguel Escalona. Él es profesor investigador de la Universidad de Veracruzana y él conoce bastante del tema. Él fue director de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad en la UB, fue pionero en la creación de la red de huertos universitarios. Entonces él escribió el prólogo, escribe el prólogo manera de contar anécdotas que él en toda su experiencia ha vivido, ha tenido, y lo relaciona con cada uno de los capítulos que son experiencias de huertos, algunos consolidados, unos ya como tal pioneros, otros en el camino también de consolidarse. El prólogo está más o menos en tres apartados. ¿Sí? El huerto se toma como un punto de convergencia en donde los saberes se centran y también los haceres. El huerto es un espacio interactivo, es un espacio colectivo donde los aprendizajes se comparten, en donde se tienen comunidades de aprendizaje. En ellos también se superan los límites de ver aislado al conocimiento. Si bien se puede decir del huerto una cuestión agronómica, otra cuestión biológica, otra cuestión ecológica, y aquí los huertos tratan de ser transdisciplinarios, en donde se aborda el conocimiento de manera transversal, en el sentido de que se apliquen los conocimientos y sobre todo que sean espacios de hacer, ¿no? de aprender haciendo, ¿no? Y que en las instituciones desde la educación básica pues se fomenta, ¿no? Que el aprendizaje salga de las aulas y que realmente se aplique y que lleve más a los nuevos, se construyan también nuevos saberes. Relacionado a esto, el prólogo hace un énfasis colectivo en donde el huerto no se construye de manera individual, sino de manera colectiva, y esto nos lleva a tener la idea de todo el proceso de la producción de alimentos. ¿Qué tipo de alimentos hay? Si son sanos, si son libres de químicos y que lleguen al consumo de manera local, sin alargar tanto las cadenas de transporte,
que lleguen los alimentos. Aquí hace rato examinamos Juan y yo aquí en la cafetería y vemos que muchos de los alimentos que se consumen en la cafetería son de aquí del campo, ¿no? Ese tipo de cuestiones son las que persiguen los huertos, tener a la mano alimentos sanos, producirlos tal cual aquí, aprender en ocasiones no sabemos cómo se produce un jitomate, una verdura que está dentro de nuestra alimentación cotidiana, ¿no? Y eso también es lo que persiguen los huertos, ¿no? Entonces se habla de comunidades de aprendizaje y de práctica, diálogo de saberes y haceres. También hay experiencias en el libro donde los huertos también han sido una manera de vincular la universidad con el sector social. Una actividad sustantiva dentro de las universidades es la vinculación o el servicio hacia el exterior. También tenemos experiencias relatadas en el libro acerca de ello. Esta visión sistémica del proceso de producción y consumo de alimentos relata por ahí el doctor Escalona una experiencia donde se implementó un manejo integrado de los recursos de los espacios que habitamos, en donde se fomentaba un consumo consciente y crítico, es decir, se buscaba que las personas entendieran o comprendieran todo el trayecto que conlleva la producción de alimentos, ¿no? Lo que les comentaba, a veces solamente nos alimentamos como algo muy cotidiano, pero no valoramos realmente de dónde provienen nuestros alimentos, y la gran mayoría de ellos provienen de la agricultura, del establecimiento de sembradíos, de huertos, etcétera, ¿no? Y por último, el huerto como una perspectiva pedagógica. Finalmente, los huertos universitarios se crean a partir de conocimientos y se comparten este tipo de experiencias. El doctor Escalona fue pionero en la fundación de la Red de Agricultura Urbana y Periurbana de Jalapa, y él nos muestra que a lo largo de varios años, menciona que a partir de 7 años, cada 15 días se establecía un huerto por las personas que pertenecían a esta red de agricultura urbana y periurbana de Jalapa. Jalapa es una ciudad allá en Veracruz, en donde se compartían, se convocaban a que cada 15 días se hicieran huertos, se compartieran semillas, se compartía comida. Incluso ya una cuestión es la producción de alimentos en los huertos, y otra es cómo preparan las familias, los integrantes de las mismas el alimento, ¿no? También se comparten recetas, no es lo mismo cómo prepara el alimento una persona a otra, también se compartían ese tipo de saberes, y todos ellos abonaban también a lo que es el tejido social, ¿no? El huerto también va más allá de la implementación de cultivos, sino también el compartir ese tipo de experiencias, el que se compartan, el que se conviva con las personas que hoy en día sabemos que en ocasiones ya está muy desligado el tejido social, hay mucha inseguridad, mucha desconfianza. Pues también ese tipo de experiencias se logran a partir de la implementación de huertos. Entonces, dentro de todo este prólogo, el doctor Escalona pues menciona que hay un sinfín de oportunidades y de experiencias que resultan de la implementación de huertos universitarios, educativos, incluso que van más allá de las instituciones, ¿no? Bueno, él menciona, ¿no?, como recuperar recetas con alimentos frescos, o bien la transformación de las plantas en medicinas. También sabemos que las plantas no todas nos alimentamos de ellas, sino que muchas producen ciertas sustancias que incluso se han usado por mucho tiempo para producir medicamentos ya en una industria farmacéutica, pero también hay muchos, en México hay mucha cuestión de la medicina alternativa, medicina tradicional. También los huertos proveen ese tipo de cosas, y varias experiencias en nuestro libro. También tienen su sección de los huertos educativos, su sección siempre de plantas medicinales, ¿no?, que son de suma importancia. El prólogo se invita a leerlo. Finalmente
nos coloca ahí varias frases que identifican los capítulos que son de suma importancia y relevancia, y que la idea es que nos despierte la inquietud de leer o leer las experiencias que vienen plasmadas en los capítulos del libro, ¿no? Entonces, esto es la cuestión del prólogo. Posteriormente el libro se dividió en 3 secciones en cuanto a temporalidad y a consolidación del tipo de experiencias. Por un lado tenemos los primeros 4 capítulos de la primera sección, que se llama Huertos Pioneros, que son aquellos que vean ahí vienen desde 2008-2013, que llevan ya bastantes años establecidos. ¿Sí? Está el de la UNICAL allá en Chiapas, y por ejemplo el de la UB, como huertos pioneros que llevan bastante tiempo, e incluso podemos ver que se le está llamando pioneros y se está documentando, pero realmente son unos 15 años, ¿no?, que están teniendo. No es tan longevo las experiencias relatadas en este libro. Posteriormente vienen los huertos contradictoria, que datan del 2015 a 2019, su establecimiento. Y finalmente un apartado final, el del medio y el final, tienen 8 capítulos cada uno, en total 20. Se denominan huertos emergentes porque son experiencias ya más recientes, ¿no?, de 2020 a 2022. Entonces estas son las 3 secciones del libro en las que se dividen. Siguiente, por favor. Y cedo la palabra a Juan. Sí, bueno, entonces en primer lugar vamos a abordar estos 4 primeros huertos considerados pioneros. Cabe decir que hay huertos que probablemente tienen más años, pero no están en este libro, como yo quisiera pensar el huerto del módulo jurásico de la Universidad de Chapingo, que se les invitó, pero ya habían escrito un capítulo sobre su huerto y bueno, no quisieron como incorporarse a este proceso colectivo, pero para el libro particular estamos tomando estas experiencias, que la más longeva e inspiradora incluso para muchos de estos huertos que vienen en el libro es el huerto del Colegio de la Frontera Sur en San Cristóbal de las Casas, un trabajo liderado por Gelda Morales, guatemalteca, y Bruce Ferguson, quienes han incluso trabajado en este huerto y además haciendo mucho trabajo de extensión hacia la sociedad civil, promoviendo la red chiapaneca de huertos escolares, una red que es muy autogestiva, que ya camina sola, que tiene encuentros periódicos y que pues promueve en gran medida, y ellos lo han denominado así en distintas publicaciones, una gran cantidad de huertos escolares en Chiapas, pero que han emergido en gran parte del huerto universitario de Ecosur. Es como un modelo, un espacio guía. Incluso tiene un aula que le llaman el Frijolón, donde tienen cocina, tienen talleres, y es un espacio formativo donde se reúnen con frecuencia para expandir el huerto como procesos de extensión social. Y ha sido como pionero y bastante inspirador para muchas otras iniciativas. Luego sigue el huerto con el que yo particularmente tengo mayor acercamiento, que es el huerto de la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana. Ese huerto está en una facultad que está en el campus Jalapa, y bueno, desde 2010 aproximadamente comenzó en un espacio de la facultad, fue despojado de ahí porque se vio bonito el espacio y luego ya lo querían, porque la facultad funciona biología y agronomía, pero era un profesor de biología en un espacio de agronomía. Lo desplazaron de ahí, les tocó moverse a un nuevo sitio y ahí empezaron a crecer más amplio, a obtener mayor reconocimiento. Mi tesis de maestría fue sobre ese huerto, sobre su fortalecimiento y sobre todo el asentamiento a que el huerto atendiera las funciones sustantivas de la facultad, como una intención de que fuese institucionalizado. Porque, cabe decirlo, muchos de los huertos que se documentan funcionan bajo la informalidad, no hacen parte orgánica de la institución. Muchos son iniciativas de un profesor o de un grupo de estudiantes,
Y algo de lo que se adolece mucho es de sus principales desafíos es justo eso, que no logran consolidarse o mantenerse porque el profesor se va o se jubila o los estudiantes egresan. Entonces es muy difícil trabajar los huertos en este tipo de ámbitos. Pero ahí se ha logrado un nivel de consolidación bastante importante. Ya tiene una página web, tiene un correo institucional y son como pequeños aspectos que permiten que tenga una visibilización. Y decíamos que también ocurre que muchos de estos espacios luego son perseguidos por las administraciones si no congenian con sus planes de trabajo. En el caso de biología han prosperado porque la mayoría de los directivos que han estado a cargo de la facultad han tenido buena afinidad, y el profesor que está como a cargo, el profesor Yadenegro, segundo coordinador del libro, ha mantenido buenas relaciones. Pero sobre todo, creo que ha ocurrido el asunto de que si estás en una universidad, este tipo de espacios, de alguna manera u otra tienen que adaptarse a las burocracias universitarias, en el sentido de que te piden que publiques cosas, que muestres resultados, o que de alguna manera contribuyas a los indicadores que la facultad, la institución, está llamada a reportar. Entonces, así lo viene haciendo de alguna manera como, hacemos lo que nos gusta, pero además hay que cumplir con esto para poder mantenerse vivos y para poderse recibir algún tipo de apoyo, o al menos que no construyan otra cosa ahí en el huerto, ¿no? Bien, el tercer capítulo es de la Facultad de Nutrición de la UNICAT, en Chiapas. Es un huerto asociado, como verán, arriba es a posgrado, maestría en recursos naturales, maestría ahora en agroecología, luego facultad de biología y maestría en gestión ambiental para la sustentabilidad. Son como los programas educativos que están vinculados al segundo huerto. Y en el tercero es una facultad de nutrición, muy ad hoc a un huerto. Hablar de nutrición teniendo un huerto al lado, viendo hortalizas, es muy afín. Entonces, ahí una profesora, Adriana, nos muestra cómo las percepciones que tienen los estudiantes, las percepciones ambientales de los estudiantes de nutrición, a partir del trabajo en el huerto después de distintas generaciones de estudiantes que han trabajado ahí. Es un huerto pionero, también entra dentro de esta categoría porque tiene más de 12 años de trabajo. Y ya vamos viendo que hay dos de Chiapas, ¿no? Es como un lugar que nos invita a que este tipo de iniciativas, que son un poco más como rurales, de huertos en escuelas rurales, parcelas rurales, poco a poco se han ido incorporando también a las instituciones de educación superior, y en Chiapas parece que eso todavía permea bastante. Luego tenemos la sistematización de las experiencias de dos huertos educativos en la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Es curioso, y ahora vamos viendo filosofía, un huerto, sí, está interesante. Tienen un programa de filosofía que está asociado al huerto en el campus central del centro histórico, pero también tienen un huerto de la Facultad de Filosofía en el campus aeropuerto, con una licenciatura en gastronomía, muy afín, igual que nutrición. La licenciatura en gastronomía tiene laboratorios de gastronomía donde están generando muchos desechos, residuos orgánicos, sólidos orgánicos, que van a unas compostas que se transforman en abono, que se usa en unas camas de cultivo, que se producen hortalizas, que las hortalizas se usan para el laboratorio de gastronomía. Entonces, es un ciclo virtuoso, lo que mencionaba Miguel Escalona en el prólogo, de cómo articular la generación de residuos con el consumo, ¿verdad? Transformar los residuos orgánicos, evitan que vaya a los rellenos sanitarios. Las universidades, ¿cuánta población tienen? ¿Cuántos residuos orgánicos se generan? Un estudio dice que de la Semarnat generamos 1 kilo diario de residuos por persona en México, del cual el 40 al 60% es orgánico y se podría reciclar, transformar. ¿Cuánto genera una universidad? ¿Cuánto es la población de la UAM? Eso nos podría dar un estimado de cuánto estamos generando diario, ¿no? Es promedio, pero nos puede dar cifras interesantes, ¿no? Entonces,
esa es la experiencia de ellos ahí, filosofía y gastronomía un poco, para que se vayan haciendo la memoria de qué programas educativos en cada uno de estos espacios. Bien, luego vamos a la segunda sección, que es huertos con trayectoria, huertos que ya llevan un caminito también recorrido, y volvemos a Chiapas, la Universidad Autónoma de Chiapas. Leonardo Ulises nos habla de un huerto en una facultad de ciencias sociales, sociología, antropología, programas educativos vinculados a este huerto. Es un huerto donde él habla, aunque es longevo ya, con trayectoria, nos habla de un aspecto particular, su vivencia durante la pandemia. Muchos de los claustros universitarios estuvieron cerrados durante la pandemia, pero estos espacios que requieren mantenimiento muy seguido, regar, manejar, almacio, todo, producir, cosechar, pues les permitieron, incluso les ampliaron durante la pandemia, usar otros espacios para seguir creciendo, se los donaron y les permitieron como seguir trabajando. Ellos también están vinculados a la red chiapaneca de huertos escolares y trabajan con esta extensión de apoyar a otras escuelas a comenzar su huerto, así como lo viene haciendo Ecosur. Es como un huerto hermano de Ecosur, se llevan bastante bien. El 7, pues aquí tenemos al amigo Alonso, con su capítulo Sembrar una milpa huerto como problemática para la autogestión e institucionalización, caminos del aula como milpa en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Entonces volvemos como al huerto de la Facultad de Biología, que está muy ligado a ciencias, en un espacio donde a partir de una licenciatura en agroecología se intenta también desarrollar algunos procesos formativos, pues qué más que en un cultivo tradicional, ¿verdad?, mesoamericano, como lo es la milpa. Hay muchos estudios documentados de milpa como procesos formativos asociados a este tipo de cultivos en escuelas, pocos en universitarios. Quizás esta es una de las primeras documentaciones que se hace a nivel universitario, y es como que tiene bastantes elementos bioculturales, ¿no? Como en el Pedregal, a partir de la iniciativa de un jardinero, ¿verdad?, de la escuela, inspira a un grupo de profesores y estudiantes a querer apropiarse de un espacio para seguir sembrando, seguir produciendo, pero ahora incorporando la parte pedagógica también, de no solo producir para consumir, sino también de producir la milpa para educar a partir de ella y de generar y detonar distintos procesos formativos. Luego sigue la UNAM, pero ahora la ENES Morelia, con el primer huerto agroforestal. Esta es una particularidad, la mayoría venían siendo huertos de hortalizas. La milpa huerto también es, bueno, se podría decir, un cultivo un poco más amplio, pero el huerto de la ENES incorpora también un elemento pedagógico importante a este tipo de espacios formativos, la ecopedagogía, como un paradigma muy afín a los procesos formativos a partir de espacios cultivados. Ecopedagogía es un paradigma que nos invita a incorporar los preceptos de la Carta de la Tierra, de la UNESCO, y otros tipos de pedagogías como las de Paulo Freire, pedagogía del amor, pedagogía de la esperanza, y algunos otros tipos de pedagogías alternativas, muchas emancipadoras, que se pueden asociar a este tipo de espacios. Ahí está vinculado a una licenciatura, a dos licenciaturas, licenciatura en Ciencias Ambientales y licenciatura en Ciencias Agroforestales. Por eso es un huerto agroforestal universitario, tiene hortalizas, tiene medicinales, tiene suculentas, tiene milpa, pero tiene frutales también, y tiene un espacio de bosquecillo, ¿va? Entonces es una integración de distintos cultivos y un ejemplo dentro de la ENES para los futuros profesionistas en ciencias agroforestales. Tenemos 4 huertos más con trayectoria. Este es Voces de Estudiantes desde su ecoalfabetización para un aprendizaje integral en el huerto medicinal Plantitas Saludables de la Universidad Veracruzana en el puerto de Veracruz. Puerto de Veracruz, un huerto asociado a un centro de idiomas. Locochón, ¿no? En el sentido de que uno dice, ¿centro de idiomas? ¿Un huerto? Como que uno asocia siempre el huerto escolar o educativo
más vinculado a ciencias ambientales, agronomía, biología, pero en un centro de idiomas en el puerto de Veracruz, en un suelo de playa, ¿sí? Muy arenoso. Pues empezaron con hortalizas, pero no se dio. Pero luego vieron que las plantas medicinales, que la mayoría son mediterráneas y de suelos áridos, pues fue lo que les funcionó. Y de eso se trata también justamente los huertos, como de ir experimentando, de ir probando, de ir ensayando, de equivocándose, de volver a empezar. Y es un aprendizaje continuo de este tipo de espacios. Entonces ellos vieron que lo que les funcionaba eran las plantas medicinales y aromáticas, y las condimenticias también algunas, y en un centro de idiomas empezaron a incorporar el asunto ambiental para los estudiantes de idioma, especialmente del inglés. Y pues ahí Gloria nos habla junto con una colega sobre esa experiencia en el puerto de Veracruz. Tenemos el capítulo 10, que es en la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, en Hidalgo, de una farmacia viviente. Como se darán cuenta, los dos son de plantas medicinales. El 9º y el 10º. Y es de una licenciatura en turismo. Turismo. ¿Para qué va? La diversidad nos va sorprendiendo de los programas educativos que se pueden vincular a los huertos. Pues resulta que en esa zona del Valle del Mezquital están promoviendo el agroturismo, y especialmente el rescate de los saberes tradicionales asociados a las plantas, y vieron a bien desarrollar una farmacia viva dentro de la universidad con todos los saberes que habían rescatado en distintas licenciaturas anteriores en la zona, y promover esas plantas, muchas de ellas que están como en peligro de extinción porque su uso ya se va perdiendo con el paso de las generaciones, y promovieron una farmacia viviente que sirve para los estudiantes de la licenciatura en turismo. Tenemos el 11, que es el huerto demostrativo de la UPN Toluca, experiencias en la pandemia y pospandemia en la formación docente. Vemos que es más para profesores de educación primaria, secundaria, de distintas licenciaturas asociadas a la educación, especialmente de la rama de educación ambiental. Estamos usando el huerto como un recurso didáctico para promover competencias ambientales en los futuros docentes, y que ellos lo puedan replicar posteriormente en las escuelas o en las instituciones donde se están desenvolviendo. Tenemos el 12, construcción del huerto del campus de la Facultad de Ciencias Administrativas. Facultad de Ciencias Administrativas, un huerto de la Universidad Autónoma de Baja California. Nos vamos al norte, muy árido, entre el desierto y el mar, para promover agricultura familiar. Es un proyecto en el cual los estudiantes, para promover su servicio social, para cubrir sus horas de servicio social, participan en este huerto que tiene como intención ser un modelo para promover huertos familiares en Tijuana. Entonces, es una experiencia que está más ligada no tanto para la carrera en administración, pero sí para cubrir el servicio social de estos estudiantes y desarrollar labores sociales en distintos espacios, incluidos empresas administrativas, ¿no? Entonces, para el asunto de responsabilidad social de las empresas, tienen que hacer algunas acciones verdes, por decirlo así, y eso incluye tener un huerto en su empresa. Entonces, vean que la mente como que nos puede explotar de todas estas cosas que son posibles hacer a partir de este tipo de espacios, ¿no? Tenemos ya ahora los huertos emergentes, son 8 también, espero no estarlos aburriendo, ¿no? Pero estos últimos 8 son huertos más recientes. Muchos de ellos nacieron en la pandemia, 2020-2022. El 13 significa poner los pies y manos sobre la tierra. Experiencias del huerto medicinal de la Universidad Autónoma de Guerrero. Nos vamos al Pacífico, a Acapulco, en una maestría, la maestría en Economía Social de la UABRO. Otra vez volvemos a nivel de posgrado, y en esto lo que hicieron fue desarrollar un huerto de plantas medicinales en el contexto de la crisis
sanitaria, de la falta de vacunas, y que bueno, que muchos empezaron a ver, sobre todo en contexto de Guerrero, que es todavía muy del sur-sureste, donde todavía la medicina tradicional tiene un arraigo profundo. Empezaron a desarrollar farmacias vivientes, no solo en la universidad, sino también en promoverlo dentro de Acapulco, en la ciudad, y generaron lo que ellos consideraron una red de huertos medicinales, con una gran cantidad de experiencias de los estudiantes, de sus familiares, de los mismos docentes, y bueno, es como también importante destacar esa particularidad. Y nuevamente, tercer huerto medicinal, el de Veracruz, el de Mezquital, el Valle de Mezquital, y este de Guerrero. Luego tenemos el huerto de la Universidad Autónoma de Occidente. Es el único huerto de polinizadores. No es hortaliza, no es frutal, no es agroforestal, no es milpa, solo polinizadores. Y está más vinculado a promover en todos los estudiantes de la universidad el respeto por la naturaleza, educación ambiental, destacar la importancia de los polinizadores para la alimentación, para el equilibrio ecológico y de todos los bichos que pueden venir a este tipo de espacios y que es fácil replicarlo en la casa. Es en Sinaloa, en Los Mochis, en Acero Occidente, en Los Mochis, y es otra opción para huertos que no requieren tanto manejo, porque los de hortalizas sí son de ciclos cortos, requieren de estar abonando y tal, pero estos de polinizadores se dan bastante bien con plantas ornamentales, pero es otra propuesta y es el único de este tipo. Aunque cabe mencionar que muchos de los otros huertos, dentro de su construcción de agroecosistema, barreras y cercas vivas incorporan las plantas con flores como parte de una práctica agroecológica importante, ¿no? De atraer polinizadores y de promover, repeler plagas y enfermedades. Okay. Tenemos el huerto del INIFOR, el Instituto de Investigaciones Forestales de la Universidad Veracruzana. No es un huerto que está vinculado al posgrado, que es la maestría en Ciencias Forestales, sino más bien tiene el propósito de hacer extensión. Promueve talleres para escuelas de educación básica. Tenemos experiencias en el establecimiento del huerto de la Universidad Autónoma de Nayarit. Esto es un huerto asociado a un programa de extensión universitaria, desarrollo social, que incluye todas las licenciaturas de la universidad. A mí me sorprende muchísimo porque es masivo, la forma como participan los estudiantes y profesores está institucionalizado, hace parte de un programa de gobierno, y tienen redes sociales, están muy organizados, armando talleres sobre bambú, y los invito a seguirlos. Huerto de aprendizaje de la UAM. Está el huerto educativo como herramienta didáctica de aprendizaje de la Universidad Tecnológica de Querétaro para un TCU. Es el único huerto que está asociado a nivel de TCU. Tenemos el huerto biointensivo para la formación de ingenieros horticultores de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Ahí sí que es muy ad hoc. Huerto, programa de horticultura, ingenieros horticultores, es demasiado, es obvio en ese sentido. Tenemos el origen y construcción y experiencias del huerto universitario de la UAMEX, aquí mismo, Estado de México, asociado a un programa de pedagogía, licenciatura en pedagogía. Tenemos relatos sobre las experiencias de germinación y florecimiento del huerto de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, para completar dos programas de filosofía, de Querétaro y este. Este capítulo está interesante porque lo manejan solo estudiantes, no participan profesores, es muy autogestivo, solo de estudiantes, y nació en la pandemia a partir de una toma de las instalaciones, como una forma de protesta. Entonces, solo de estudiantes, y la particularidad ahí es que en sus discursos, en sus diálogos, cuestionan mucho el sistema capitalista de las universidades, la educación como un negocio. Entonces, es una invitación también a reflexionar sobre ese aspecto que hacen estos compañeros de la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, con eso termino esta parte. La presentación del capítulo,
pues como ustedes se pudieran dar cuenta, las experiencias aquí relatadas en el libro, en esta compilación, son bastantes y sobre todo enriquecedoras. Como bien lo mencionó Juan, todos los huertos están articulados en la cuestión técnica, desde técnico superior, SU, la mayoría en programas de licenciatura, programas de algunas asignaturas a nivel de licenciatura y también posgrado. Entonces, todo esto pues, se denomina pues, instituciones de educación superior. Se pueden abordar desde un programa institucional, una asignatura simplemente, o toda una serie de tópicos especiales desde nutrición hasta filosofía, toda esta amplia gama de programas que nos acaba de mencionar Juan, ¿no? Hablábamos algunos que sí van muy ad hoc en la cuestión hortícola, un huerto, pero la cuestión filosófica, la cuestión de nutrición, la cuestión de pedagogía, de formación docente, también llama la atención. Entonces aquí es donde pues, nos damos cuenta que los huertos tienen un universo infinito en la cuestión educativa. Pueden salir incluso, como les contaba, dentro de la universidad, vincularse, llegar a la agricultura familiar, al establecimiento de farmacias vivientes. Entonces hay una infinidad, ¿no? Los polinizadores, por ejemplo, ahorita se les pone mucha atención porque de ello depende la fecundación en las flores y la producción de frutos y semillas de las cuales nos alimentamos. Hay programas nacionales de la Semarnat que está cuidando y está fomentando, promoviendo el cuidado de los polinizadores. También hay una experiencia, entonces es muy vasta. En verdad que se les invita a que le echen un vistazo a este libro, que repito es de distribución gratuita y de su celular lo pueden descargar o un dispositivo como una computadora, ¿no? Y pues bueno, finalmente los huertos representan propuestas pedagógicas muy significativas por todo lo mencionado anteriormente, por toda esta amplitud transdisciplinar, interdisciplinar o meramente disciplinar que pueden ofrecer para todos los procesos de enseñanza y aprendizaje, de esta praxis entre estos dos procesos en las universidades, ¿no? La invitación está a su lectura, la invitación es que incluso ustedes se interesen por este tipo de temáticas que están realizando en otro tipo de universidades en todo el país, de norte a sur, y que pues sin duda deben despertar la inquietud de todos nosotros y el interés de hacerlo en nuestras instituciones, en nuestras casas y en donde se pueda, porque realmente es urgente este tipo de temas atenderlos como pues jóvenes, docentes, investigadores, todo el papel que cumplimos, incluso como ciudadanos, ¿no? Entonces ahí está la invitación. Con esto cerramos y damos paso a la presentación del capítulo, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Bueno, en realidad le pedí permiso al doctor para ver si podía hacer una bromita pesada, porque luego dicen que las mujeres son unas rolleras. Y ya no me dio tiempo. Bien, este libro electrónico que llegó a mis manos fue realmente una grata sorpresa. ¿Sí? Precisamente el análisis general que hice, bueno, ya el doctor acaba de profundizar en ella, entonces voy a hacerlo un poco más breve. Bueno, están los doctores Camilo Fontalvo Huelvas, Yadenere de la Cruz Elizondo, Osvaldo Ramsés Castro Martínez como digamos los compiladores, ¿no? los coordinadores de este libro. Como dirían los jóvenes, ahorita un libro electrónico es lo de hoy, así es que es cierto, y además nos ponen de manera muy accesible y está tan bonito. A mí me gustó mucho la escritura, el ordenamiento, y ahora les voy a decir más o menos el análisis que yo hice. Bueno, tiene un proceso precisamente de una comunicación fluida, constante, revisada, dictaminada, ¿sí? Se le figura como una versión elegante de un libro electrónico,
es fácil de leer porque de veras uno se pierde en los capítulos de acuerdo a lo que le vaya interesando, ¿verdad? Es de libre acceso y bueno, eso es maravilloso para esta situación socioeconómica que estamos viviendo, ¿no? Está indexado a nivel internacional, o sea, no es cualquier libro, es una joya pedagógica, la verdad, desde mi punto de vista. Yo puse atención en 4 aspectos. Ya lo explicaron, los huertos pioneros que de 2008 a 2013, con una trayectoria, una visión inicial, a lo mejor no muy enriquecida, pero no por ello menos importante. El segundo, que está precisamente relacionado con, bueno, es un número equitativo de autores, eso me llamó la atención. Me puse a analizar realmente cuántos hombres, cuántas mujeres están como autores. Y mis respetos, ganaron las mujeres, y yo no pensaba que fuesen a dominar. No, realmente está bastante equilibrado, 34 contra 40, dominando literalmente las mujeres. Eso es lógico también porque precisamente la mujer fue la que inició la agricultura y no nos podemos desprender de ella, ¿no? Otro de los aspectos, que hay 16 instituciones de educación superior, ya las fueron nombrando los doctores, 13 estados de la República involucrados, eso es un gran logro y además es enriquecedor. Y el aspecto 4, repito, el acceso libre, sin costo, es maravilloso. Luego otro análisis que hice fue precisamente, de Chiapas, ¿cuántos participaron? 2 de Chiapas, la Universidad Sur de Chiapas, la Autónoma de Chiapas, de Veracruz, la de Jalapa, Veracruz y la de Veracruz. De la Ciudad de México hay 3, la Iberoamericana, la Facultad de Ciencias de la UNAM y la UNAM misma, ¿no? Y luego ya después Querétaro, Morelia, el Valle del Mezquital, Toluca, Baja California, Guerrero, Nayarit, Chihuahua y el Estado de México. O sea, realmente fue una convocatoria bastante amplia y que resultó bastante enriquecedora. Hubo muy buena respuesta a la convocatoria. De hecho, platicaba con uno de los doctores, de hecho tuvieron que seleccionar todavía más y pues seleccionaron la verdad de los mejores. Está muy interesante su lectura, no leí todo, vi algunos aspectos de los abstracts, los resúmenes, aspectos que me interesaban. Entonces, en realidad yo encontré, en general les puedo decir, arte, esparcimiento, aprendizaje, ¿no? Porque abarcan milpas, medicinales, hortalizas, aromáticos, de todo, mixtos, ¿no? De todo. Otra de las cosas es precisamente que estamos volviendo a retomar o le estamos dando un valor a lo significativo. Hay poco espacio para la producción de hortalizas y sin embargo tenemos que aprovechar de todo. En el aspecto de la última etapa que señala, el efecto se relaciona mucho con la pandemia y tuvimos que estar pues aprovechando al máximo porque era una necesidad digamos que de la cual dependíamos totalmente, no nada más físicamente, sino incluso psicológicamente. Bueno, por otro lado, las comunidades están ávidas de hacer esto. Ellos no han perdido precisamente todos sus estrategias, sus conocimientos, pero a veces no tienen una orientación o incluso son como denigrados. De manera que sí hay que retomar eso y volver a echarle ganas, ¿no? Otra de los aspectos, decíamos, no tienen recursos, les faltan insumos, ellos mismos intercambian semilla y eso ya es enriquecedor también, intercambian conocimientos, pero creo que cuando tienen una cierta asesoría por
agrónomos, biólogos, asesoría de cualquier tipo, les ayuda mucho. Ahora, para nosotros es enriquecedor en cuanto nos transmiten sus conocimientos, nos apoyan, nos dan hasta lo que no tienen, en realidad somos muy bien recibidos. Y por otro lado, una de las ventajas es que entre las culturas siguen acostumbrando el trueque, entonces esa riqueza tampoco se pierde por esa vía, ¿no? Esa es una gran fortuna. Los huertos educativos, pues ya vimos y lo retomo, son necesarios en escuelas de educación superior, en escuelas rurales, en instituciones especiales como el Instituto Nacional de Nutrición. Se necesita reeducar desde adultos, ¿verdad?, hasta los pequeños. Por fortuna los pequeños son más maleables, aprenden jugando, siempre nos están acompañando cuando estamos en campo, ¿verdad? Y entonces hay que enseñarles a tomar conciencia de lo que tienen, de lo que ya estamos viviendo, de lo que pueden hacer, y bueno, evitar o bajar esos estragos, ¿no? Los estragos por los que pasamos. Tenemos que considerar los diferentes tipos de clima. Nuestro país es muy rico en ello, pero también tenemos una alta contaminación. Tenemos una activación de volcanes, todo el mundo lo estamos viviendo en diferentes partes del mundo. Un incremento de enfermedades que seguramente es por agrotóxicos, aunque estas grandes compañías lo niegan. Y bueno, hay que aprovechar precisamente la agricultura orgánica, es lo que domina en el libro y es por lo que desde mi punto de vista también hay que entender. Claro que implica más trabajo, claro que sí, pero además de permitir la producción, permite la interacción familiar y de vecinos, ¿no? Hay un intercambio de saberes de manera constante, hay una convivencia que reaviva a la gente de campo y cuando uno está con ellos nos reaviva a nosotros mismos. Hay sensibilización, hay formación, hay un impacto social, una conciencia social, incrementa la ayuda mutua, ellos mismos se transmiten el conocimiento, desarrollan su propio ingenio y mejoran su calidad de vida. El rescate de frases célebres, por ejemplo, así de lecturas rápidas, el huerto es un espacio terapéutico, y si es cierto. Es una invitación indirecta para producir a través de regalar nuestros productos o de intercambiarlos, también es cierto. La visita al huerto mandala resulta sanador. Comentábamos ayer con los estudiantes de esta forma que simboliza muchos aspectos más bien religiosos, de creencias, y lo encontramos en el libro. Resulta sanador, dice. La documentación fotográfica y registrada, ¿no?, por naturaleza, por todos los autores, es invaluable. Ahora, en el sistema modular sabemos que es muy interactivo, es de muchas libertades, tiene muchos enfoques, tiene muchas iniciativas, entonces no podemos desperdiciar.